San Luis Potosí, ciudad mágica, con historia y tradición, con gente amable y cordial, donde se mezcla lo sagrado con lo cotidiano, la majestuosidad de la arquitectura barroca con la construcción de una ciudad moderna. En el corazón de México, la ciudad de San Luis Potosí, con 415 años de historia, fue dedicada a San Luis, rey de Francia. Su diseño y rasgo original se conservan en una traza procesional ancestral que perdura hoy en día con la procesión del silencio, con más de medio siglo de mística tradición. Esta mágica ciudad de los jardines encierra en sus 7 barrios su historia. Fue fundada hacia 1592, con el establecimiento de los barrios de Tlaxcala, a cargo de un grupo de indígenas tlaxcaltecas y del barrio de Santiago, en el mismo año en que fue instituido por indios huachichiles, a orillas del río Santiago. En el año de 1600, el crecimiento de la ciudad y el desarrollo económico motivaron la fundación del barrio del Montecillo, que estuvo ligado durante muchos años a la actividad ferroviaria y que albergó a la primera plaza de toros, derrumbada por la expansión del ferrocarril. El barrio de San Sebastián fue fundado en 1603 por indígenas otomíes, y el de San Juan de Guadalupe, establecido en 1676, es uno de los barrios más importantes. Se desarrolla desde hace décadas la más importante representación viviente de la Pasión de Cristo. Ciudad de contrastes, llena de formas y colores, guía de viajeros del tiempo que se asombran sobre el empedrado de sus calles, en donde retumban los ecos del silencio y el grito de guerreros del pasado. Caminar bajo un cielo matizado de azules, acariciar la textura de la cantera rosa en la capilla de Loreto y encontrar en ella los relieves escondidos de figuras vegetales y de una fauna labrada en piedra en un puro estilo barroco. La Plaza de los Fundadores atrapa, resguardada por el Templo de la Compañía de Jesús, que protege en su costado, y junto a la capilla de Loreto, una cruz de piedra que simboliza el lugar exacto donde se fundó la ciudad de San Luis Potosí. Convertido en gigante pétreo, destaca el edificio central de la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, alma mater potosina y templo sacro, en el que cientos de generaciones han bebido el más preciado elixir del conocimiento. En una tarde de sol y luces, arropar a los hijos y con cámara en mano, andar por el empedrado centro histórico y cruzar de norte a sur la plaza de armas. Saludar al eterno Señor de las Palomas rodeado de niños y tomar una fotografía al romano dios Mercurio, divisando desde lo más alto del Banco Ixtlera, entre aromas de pastel, golosinas y pan, saborear un café en la casa de la virreina, construida en 1736 y que fuera habitado por Francisca de la Gándara, esposa del virrey de la Nueva España, Félix María Calleja del Rey. San Luis Potosí, rincón de la historia potosina, el Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento, ha pasado por una profunda transformación. Fue origen de las antiguas casas reales, luego pasó a manos de don Antonio Rodríguez Fernández, pero su muerte le permitió al Ayuntamiento recuperar el inmueble, al no poder cubrirse el monto de la transacción. Fue hacia 1873, cuando Monseñor Ignacio Montes de Oca, obispo de San Luis Potosí, lo adquirió para destinarlo como palacio episcopal, que entre sus riquezas artísticas alberga un vitral de 1960, además 5 lienzos del artista italiano Erulo Eroli, pintados en Roma. Contaba con una de las bibliotecas más completas, con 30.000 obras de autores de todo el mundo. En la actualidad, el Palacio Municipal funge como monumento protegido y es sede del Ayuntamiento, que para procurar una mejor conservación, solo realiza en su interior las sesiones del Honorable Cabildo. La riqueza de la arquitectura potosina también incluye a la Catedral Metropolitana, que a finales del siglo XVI era solo una ermita de adobe y tejamanil, pero que con su elevación al rango de catedral en 1854, la consecuente conformación de la diócesis y la llegada de Monseñor Ignacio Montes de Oca le permitieron un redecorado que incluyó 24 esculturas de los 12 apóstoles, la mitad de ellas talladas por los hermanos Biaggi.
El Palacio de Gobierno, cuyo inicio de construcción se remota hacia 1798, fue diseñado por el ingeniero Miguel Constanzo para sustituir a las antiguas casas reales. Por sus salones han pasado figuras como Félix María Calleja del Rey, el coronel Agustín de Iturbide, quien fue emperador de México después de la Guerra de Independencia. También fue casa de gobierno de los presidentes de México Antonio López de Santa Anna, Anastasio Bustamante, Miguel Miramón y Benito Juárez. Este último que estableció aquí la capital de la República en 2 ocasiones. De igual manera, la Caja Real, construida para almacenar los tesoros de la corona, provenientes del impuesto del Quinto Real aplicado a la minería y por órdenes del presidente Antonio López de Santa Anna, fue también Palacio Episcopal en 1854. Además, operó como seminario y como oficina de Hacienda. La catedral guarda también misterios bajo sus cimientos, pues existe una red de túneles y pasadizos no explorados, y que supone la historia, sirvieron de vía de escape y refugio para los miembros de la iglesia en épocas de turbulencia y violencia. San Luis Potosí es una ciudad con un legado arquitectónico y cultural que estamos preservando para futuras generaciones, para que nos permita arribar con éxito a la declaratoria de la UNESCO como Patrimonio Cultural Intercontinental de la Humanidad. Lugares eternos, templos infinitos que albergan misterio y fe, pero también riqueza cultural y artística. Edificios como el convento e iglesia de San Francisco, joya arquitectónica del siglo XVI, la capilla de Aranzazú, edificio único en América Latina, debido que es la única iglesia que se ubica en un segundo piso y está dedicada a la Virgen de Aranzazú, de origen español, y que data de 1749, que en la época de la Revolución no ejerció culto por una prohibición, y que desde 1949 fue convertida a museo. La ciudad te invita a admirar la Caja del Agua, símbolo potosino que fue inaugurada en 1835 y tuvo como finalidad servir de depósito y fuente de abastecimiento de agua proveniente de la Cañada del Lobo. La Calzada de Guadalupe, que es considerada el corredor peatonal más grande del mundo, por el trazo que hace con la calle Zaragoza y que sigue sirviendo como andador para penitentes adoradores de la Virgen de Guadalupe, señora y patrona del comercio y la minería. En la Plaza del Carmen, en el centro histórico, se alza majestuoso el templo de Nuestra Señora del Carmen, construido hacia 1749 y dedicado a ella en 1764. Fue obra del maestro arquitecto José Lorenzo, indio analfabeta del barrio de San Sebastián, que dirigió con destreza el talento de indígenas cantereros que labraron un templo barroco de belleza sin igual y sede del Festival de Luz único en Latinoamérica. Muy cerca, luce en todo su esplendor el Teatro de la Paz, uno de los 4 principales teatros de México de la época porfiriana, y que fue inaugurado el 4 de diciembre de 1894. Este recinto de estilo neoclásico dedicado a la cultura y el arte fue una porción del Templo del Carmen, pero también fungió como cárcel hacia 1870 tras las leyes de reforma. La magia tiene también una expresión cultural más en el Palacio Martí, también conocido como Palacio Federal, hoy Museo de la Máscara, que inició su construcción en 1894 y que hoy en día contiene más de 2.500 máscaras que lo hacen único en el país. El Cementerio Municipal del Saucito, obra inaugurada el 12 de octubre de 1889, es patrimonio cultural de los potosinos por las obras de arquitectura que se encuentran ahí. Uno de los sepulcros más notables es el dedicado al escritor y poeta Manuel José Otón. En Semana Santa, la ciudad se enmudece, aguarda callada la señal de luto por la muerte de Cristo. Por las avenidas del centro histórico comienzan a sonar los tambores y se oyen a lo lejos los pasos de 2.000 penitentes, desfilando en 27 cofradías. Es la procesión del silencio, una ceremonia luctuosa para recordar la pasión viviente del Hijo de Dios. Instaurada el 16 de abril de 1954 por el padre carmelita Fray Nicolás de San José,
y que se ha convertido en uno de los principales símbolos culturales y religiosos de San Luis Potosí y del centro de la República. Una tradición tan ancestral se mezcla con elementos de identidad cultural como la gastronomía potosina. El queso de tuna, las enchiladas potosinas, las golosinas y chocolate. Aquí encontrarán todo, porque San Luis es el lugar perfecto para ti. Déjate atrapar por la magia de sus museos. Visita el Museo Regional Potosino, en el convento franciscano más grande del norte de la República, con una importante colección de la antropológica huasteca, el Museo Casa Manuel José Otón, el Museo del Virreinato, el Museo Federico Silva, situado en lo que fue el convento hospital de los Juaninos durante la época del Virreinato, y es el más importante museo de arte contemporáneo de América Latina. San Luis Potosí, un viaje al pasado. Una mirada al corazón de nuestra gente. Un encuentro mágico con la historia, la modernidad, las raíces y la cultura. Vive San Luis.